Hola, muy buenos días. El día de hoy nos toca analizar un tema muy importante en la metodología de la investigación, que es la recolección de datos. Como su nombre lo indica el investigador, ahora, ya una vez que ha transcurrido con esta investigación durante largo tiempo, ya ha identificado todo lo que le ayuda para saber cuál es la causa, ahora entonces él lo que va a hacer es recoger todos esos datos para irles dando un orden, aunque todavía le quedan pendientes algunos otros que quieran rectificarse sobre todo. Entonces él hará que todos esos datos que se encuentran dispersos, pero ya sabe exactamente dónde se pueden encontrar, entonces procederá a llevar a cabo esa recolección de datos que tanto va a ocupar para ordenarlos y finalmente llevar a cabo una sesión donde pueda concatenarlos unos con otros. La recolección de datos podríamos decir que tiene una gran cantidad de técnicas para que esto se logre. No es otra cosa más que juntar el contenido de cada uno de estas diversas formas de la recolección para luego hacer un análisis general de la situación, pero esta diversificación de formas de la recolección de datos es muy importante que ustedes tengan conocimiento de ella. Una de las primeras que podíamos analizar en este caso puede ser la entrevista. Otro aspecto en el que podemos utilizar para la recolección de datos es la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo, el diccionario de datos, entre otros varios más, pero estos son los principales. Ahora bien, la encuesta, aunque ya la hemos tocado relativamente en clases anteriores, podríamos decir que en este caso lo más importante es saber qué preguntas tenemos que realizar al encuestado. Si nosotros estamos tomando como referencia el accidente de tránsito y que queremos saber por qué precisamente en ese lugar, por qué precisamente más o menos a la misma hora y por qué los accidentes siempre ocurren entre vehículos por alcance y que vienen de norte a sur, o sea, todo eso es el por qué. Ahora, yo voy a hacer una encuesta entre las personas involucradas, las que ellos voluntariamente dicen quiero participar. No voy a entrevistar aquí a lo mejor a los transeúntes, no voy a entrevistar aquí a lo mejor a niños, a mujeres, pero a lo mejor también quisiera entrevistar o encuestar, a los familiares de quienes se han visto accidentados, sobre todo para saber cuánto han gastado, cuáles fueron los daños que le ocasionaron a toda la familia, cuáles fueron los efectos. Entonces, como investigador, debo de separar por completo qué preguntas específicamente y qué orden le debo de dar a esas preguntas que le voy a hacer al encuestado. Esto es muy importante, porque si nosotros no hacemos la pregunta adecuada, quizás la información tampoco sea tan real y tan importante y finalmente a lo mejor no vamos a saber qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, podríamos preguntarle al chofer, ¿cuál fue el motivo de tu accidente? ¿Tú fuiste el que provocó el accidente o fue el que iba delante de ti porque se dio un frenón? Previo a esto, ¿cuál fue tu distractor? ¿O cuál fue el motivo por el cual no alcanzaste a tomar precaución para no dar alcance? El que iba delante, ¿por qué te frenaste? ¿Cuál es tu visibilidad? Etcétera. ¿Tienes algún distractor hacia los lados? Todas esas preguntas que le voy a hacer al encuestado, es muy importante que le demos el orden adecuado. ¿Por qué? Porque si no, entonces la entrevista pudiera no servirme. Ahora, la entrevista tiene una característica y la encuesta tiene unas características muy especiales que las hacen estar correlacionadas, pero también manejarse de manera diferente y que pueden darte información específica cada una de ellas de manera muy particular. La encuesta tiene mucho que ver con
comparar resultados ya investigados por otras instituciones, INEGI, Seguridad Pública, Vialidad, Movilidad, algún colegio de peritos que ya hayan intervenido en el conocimiento de este problema de carácter social. Y la entrevista es más que nada una serie de preguntas que se le hace a las personas relacionadas que tienen interés, que hayan participado o que tengan la especialidad en estos temas de accidentes. Ambas características de la recolección de datos son sumamente interesantes y es darle orden para que cada una en cuanto a su contenido nos dé un resultado correlacionado. El cuestionario también es muy importante que lo hagamos desde un principio, antes de la encuesta, antes de la entrevista, sobre todo porque cada una de las respuestas de las preguntas que yo llevo en ese cuestionario tienen un objetivo. Y es probable que en el momento en que esté haciendo la encuesta o la entrevista, más que nada, puede ser que algunas de ellas me las vaya contestando el entrevistado y vayan quedando sin valor, por decir así, para ya no seguirlas haciendo. Pero también puede ser que surjan otras. Entonces, ninguno de los temas que llevo en mis preguntas debe de quedar sin contenido, debe de quedar sin resultado. Todas deben de cubrir el objetivo principal de este cuestionario. Otra característica de la recolección de datos es la observación. En este caso, el método de observación tiene mucho que ver con el análisis pormenorizado del investigador o de gente especializada para observar lógicamente qué es lo que pudo haber pasado, analizar incluso documentos o la forma de cómo en otras colisiones o en otros accidentes han ocurrido las cosas, si son similares, si es el mismo patrón, si es el mismo lugar, etc. Entonces, la observación del fenómeno social, la observación de lo que ya ha resultado en otros accidentes es muy importante para elaborar una especie de dictamen y establecer ahí mismo si son parecidos o están correlacionados. Si están correlacionados o son parecidos, quiere decir que las razones o las causas por las cuales se están accidentando en ese lugar, pues obedecen a un mismo patrón y ahí hay que analizar cuál podría ser la causa. Otro de los aspectos que hay que ver es el diagrama de flujo. Esta característica de diagrama de flujo pues no es otra observación o característica de la recolección de datos. Parte importante de un protocolo es que las cosas hay que hacerlas en su debido tiempo, tal y como fueron programadas, porque esto es muy importante en cuanto a su contenido. Si voy a hacer la encuesta o la estadística, por ejemplo, pero de acuerdo a mi diagrama de flujo está primero hacer la entrevista y después la encuesta o viceversa, entonces es importante que respete ese orden, que respete las fechas también en las que se deben de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque finalmente esto forma parte de una metodología que debo de tener una disciplina y una responsabilidad. Y más que nada porque si fueron acomodados en ese orden es para que me dé cierto resultado. De lo contrario podrían alterarse o podría volverse un desorden en cuanto a llevar a cabo la investigación o la recolección de los datos. Aquí el factor sí puede alterar un producto de cómo lo lleve a cabo. Por eso es importante que el orden me lo marque precisamente mi diagrama de flujo. Así como también todos los elementos que se vayan a tomar en cuenta para la recolección de datos es importante que se analicen pormenorizadamente. Este tema lo quiero concluir, pero quisiera que ustedes con detalle le fueran dando seguimiento y no se queden nada más con lo que les estoy diciendo, sino que también ustedes lleven a cabo una investigación mucho más amplia, tomando como referencia que si no llevamos a cabo la recolección de datos de manera minuciosa y de forma o de manera en cómo está establecido en el diagrama de flujo, pues podemos o tardar más tiempo o quizá perdernos en la información que estamos buscando o alterarnos los resultados. Este tema
de la recolección de datos es sumamente interesante. Si vamos a utilizar una encuesta o una entrevista, es importante que sea una persona profesional. El investigador tiene que tener auxiliares, tiene que tener personas especializadas en el contexto que está llevando a cabo. No podemos enviar a alguien improvisado para que haga una entrevista, recolecte datos o haga encuestas, o así como también haga un cuestionario. No, tiene que ser gente especializada que esté metida en la investigación que estamos llevando a cabo, porque de lo contrario pudiera alterarnos el resultado. Y esto en investigación no se puede y no se debe de hacer, sobre todo porque si queremos obtener un resultado fiable, confiable, pues es importante tomar en cuenta que aquí intervienen exclusivamente personas que tengan el conocimiento especializado para la recolección de datos. Miren ustedes, en el tema relacionado con el accidente y que hemos tomado como un problema o modelo para estudiar esta materia, no podemos hacer una encuesta sobre accidentes de tránsito a alguien que no haya tenido experiencia en esta área especial que es accidentes de tránsito. Si nosotros tenemos frente a sí a un especialista, a un perito que ha hecho cientos de dictámenes periciales sobre accidentes de tránsito y que se han especializado incluso en avenidas o en determinadas zonas geográficas de la ciudad y que tienen sus auxiliares que los ayudan de manera permanente, pues creo que sería la persona indicada. ¿Y qué sucede cuando tenemos a un perito también altamente especializado, pero que nada más se ha visto involucrado en tramos federales, en carretera? Entonces quizá aquí tengamos que poner en una balanza cuál de los dos. El investigador, por supuesto, que se tiene que decidir por aquella persona que está mucho más familiarizada con el tema de los accidentes de tránsito en ciudad. Es por eso que quisiera culminar con este tema, culminar con la relación que tiene que llevar a cabo el investigador para la recolección de datos, en donde debe ser muy cuidadoso para ello, para evitar que nos vaya a llevar a otro camino. Lo voy a dejar este tema aquí, igual voy a dejar un caso para que lo resuelvan en los próximos 30 minutos y 15 minutos de retroalimentación entre nosotros. Ojalá estén bien y nos vemos para la próxima.